¿Cómo están? Les damos la bienvenida a este resumen informativo que hacemos cada madrugada en medianoche. La Plaza de Armas fue escenario de una violenta gresca entre feligreses, carabineros y militares. Esto tras un culto religioso evangélico con más de 60 personas. Hubo lesionados, un carabinero mordido y 15 detenidos, entre ellos el pastor que los convocó. Plaza de Armas, 20 horas, 60 personas lideradas por el polémico pastor Marcos Morales, de quien ya hablaremos, se reúnen en un culto religioso. Pese a que usan mascarillas, rompen una regla de las comunas en transición, aglomerar a un máximo de 10 personas en espacios abiertos. Ya necesito, por favor, cada uno con sus identidades. Vaya a pedirle a todos los que están en la plaza. Claro, vayan allá, andan haciendo, quemando cosas, metiéndose en los locales. Por eso interviene carabineros, incluso efectivos del ejército. Producto del forcejeo hay varios lesionados y 15 personas detenidas, entre ellos el líder evangélico. Están maltratando a los hermanos, le están pegando a los pastores, mire. Mire, el pastor Marcos se lo están llevando. Bueno, efectivamente hay que entender que nosotros estamos en la fase 2, no tenemos cuarentena, pero también hay otras circunstancias que pueden proceder a la detención o también a una infracción, como por ejemplo el uso de la mascarilla o no mantener también la distancia prudente. ¡No hagan eso! ¡No! Bueno, les muestro cómo las huellas de la batalla. Y ahí se armó una trifulca, ellos hicieron abuso de autoridad, tiraron gas pimienta a varias hermanas mujeres, las golpearon, hermanos. Un pastor polémico que vuelve a hacer noticia. Marcos Morales, que ya tenía acusaciones por violencia y acoso, quedará en arresto domiciliario durante 60 días tras los incidentes de este lunes. No quiso hablar con 24 horas, pero sí se refirió a los hechos en su programa radial. Entonces me comienza a ahorcar y yo ahí comencé sí a sentir un poco de temor porque empecé como a perder un poco el aire. Y en esa fracción de segundo me recordé del negrito George Floyd. Y el tipo empezó como a ahogarme, y yo me estaba ahogando y en un momento pensé que iba a perder el conocimiento. Y lo que hice, lamentablemente, porque uno tiene que pensar en su vida, le mordí la mano, carepa. Pero Carabinero también se busca, muchas veces por su accionar, el odio de la gente. Y ellos reaccionaron de una forma muy, muy brusca. Ellos dijeron que nosotros fuimos bruscos, no, ellos lo fueron. ¿Qué hemos hecho en estos 5 meses, Morar? Hemos sido respetuosos de las leyes. Otra vez un líder religioso que desafía las normas sanitarias en su página de Facebook, donde tiene miles de seguidores, subió las imágenes de un culto religioso que realiza semanalmente y que es denominado Lunes de Victoria. Hacemos este llamado a poder tener la paciencia necesaria para que en el momento indicado lo hagamos en forma ordenada, pacífica, porque somos gente de paz. Una comuna, una región que lucha por salir paso a paso del confinamiento. Poco ayudan imágenes como estas, donde la transgresión de seguidores y sobre todo líderes religiosos ponen en riesgo el lento avance de un país en pandemia. La Fiscalía investiga los disparos que recibió en la Ruta 5 Sur el furgón en que viajaba un matrimonio con una mujer embarazada junto a sus 2 hijas. Todo esto mientras un sector del gremio de los camioneros amenaza con una movilización. Empezaron los balazos. Cuidado, arranca, están valiendo. Arranca. Nuevo episodio de violencia en la llamada zona roja de la Araucanía. La tarde del lunes, encapuchados encendieron barricadas y efectuaron disparos en el sector del acceso a Coyico, en la comuna de Ercilla. Entre los vehículos atacados, carros policiales y un furgón particular donde viajaba una familia. Las víctimas son un grupo familiar compuesto por 2 adultos, entre ellos una mujer con 5 meses de embarazo y 2 hijas menores de edad de entre 10 y 8 años respectivamente. El peritaje policial determinó que una bala ingresó por el parabrisas del vehículo a la altura del conductor y atravesó el interior de la cabina. Además de otros impactos igualmente de proyectil único que dan en la puerta del copiloto donde circulaba la mujer embarazada
y un tercer impacto de proyectil múltiple que causa daños en el sector donde circulaban las menores de edad. Combustión de camión con carga de cemento. Segundo ataque armado y con pocas horas de diferencia que afecta a vehículos donde viajaban menores de edad. El pasado viernes en Collipulli, un camión recibió impactos de bala en la cabina que dejaron lesionada una niña de 9 años con un proyectil calibre 22 alojado en su espalda. Se trata de delincuentes desalmados, personas que solo se explica no tienen alma, no tienen respeto por la vida de las otras personas. Durante la tarde de este martes se produjo un nuevo atentado en contra de un camión en la comuna de Contulmo. El vehículo, que se dirigía hacia Lebu cargado con mercadería para un supermercado, fue emboscado por desconocidos que le prendieron fuego a la máquina. En medio de este clima de tensión se ratificó el paro de los camioneros a partir de este jueves. Según un comunicado de la Confederación del Transporte de Carga, la protesta se realizará en forma pacífica y sin afectar la cadena de abastecimiento. Pero frente a las cámaras, el presidente de la organización gremial deslindó responsabilidades. Nuestros camiones se detendrán en las bermas de las carreteras de la República y muchos quedarán en sus parqueaderos para asegurar la cadena de abastecimiento en la República. La responsabilidad es del Parlamento y del Poder Ejecutivo. El subsecretario del Interior dijo que el gobierno está abierto al diálogo, pero sin amenazas. Es sin extorsiones y sin amenazas, sin ultimátums. Y menos aún si la amenaza es dejar desabastecida a la población. En ese caso, la ley nos provee de instrumentos jurídicos y nosotros, sin lugar a duda, actuaremos en consecuencia si así ocurre. Protesta en demanda por mayor seguridad en las carreteras y también para que el Congreso apruebe 13 proyectos que apuntan a la prevención, persecución y aumento de penas para delitos contra la propiedad. Por todo esto, los gremios realizan gestiones para un encuentro con los líderes del Senado y la Cámara de Diputados. Y la Confederación Nacional de Camiones aseguró que no se sumará a la paralización convocada para este jueves por el gremio de la Confederación Nacional de Transporte de Carga. Su presidente, Juan Araya, señaló que están abiertos al diálogo y que un paro no es la solución a este conflicto. De esta forma, los asociados mantendrán con normalidad sus operaciones logísticas y de abastecimiento a lo largo de todo el país. Araya enfatizó que las amenazas no solucionarán los problemas y que el diálogo debe ser entre transportistas con el pueblo mapuche y agricultores. El representante hizo un llamado a las autoridades a detener a los autores de atentados incendiarios y condenar a los responsables. Además, solidarizó con los transportistas afectados por los hechos ocurridos en el sur del país. Nosotros estamos por el diálogo, a buscar soluciones, conversando con todo el mundo. Nosotros en la zona de Araucanía es horrible lo que está pasando hoy día y que está aumentando los tipos de delitos. Lo que nos extraña a nosotros es que no se puedan detener a los hechores. Un paro no va a solucionar el problema. Nosotros sabemos de paro, la Confederación tiene una historia. No vamos a solucionar el problema. La solución se busca de otra manera. Nosotros vamos a producir caos y sobre todo cuando salen los dirigentes diciendo que no va a haber azúcar, no va a haber arroz, no va a haber medicamento. Entonces eso es muy peligroso porque eso también es terrorismo. Cambiamos completamente de tema. A 2 meses del plebiscito aún no se define cómo van a votar los pacientes contagiados con COVID-19. El presidente Sebastián Piñera reafirmó que la votación debe ser secreta, personal y presencial, requisitos que no cumplen por ahora las alternativas propuestas. El 10 de septiembre es la fecha límite, el plazo máximo para que el CERVEL resuelva la gran incógnita de cara al histórico plebiscito. ¿Cómo votarán los pacientes con COVID-19 ese 25 de octubre? Pregunta que ese día ya debe tener respuesta. Definición compleja y el gobierno lo sabe por ahora. La única certeza es que un contagiado, si lo desea, puede dejar de participar en la elección. La pregunta es qué ocurrirá con un paciente que sí quiera sufragar. Decisión compleja, más si el vocero de gobierno este martes aseguró que las personas con COVID no podrían salir de sus hogares a votar.
Sin embargo, las autoridades aún buscan un mecanismo para que el derecho a voto se ejerza. Muchas son las opciones que se han barajado, pero algunas ya han sido descartadas, como una urna móvil que llegue hasta los hogares de esos pacientes. No existe la posibilidad de la urna móvil. La ley establece que debe constituirse una mesa y a esa mesa debe concurrir el elector. También se propuso establecer una mesa de votación en las residencias sanitarias, como otros países lo han implementado. Pero según el CERVEL, habría problemas con el manejo de la información privada de los pacientes que se encuentren en el lugar. En el caso de los COVID positivos, no tenemos acceso porque están protegidos por la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes y también por la Ley de Protección de Datos. Una carrera contra el tiempo que busca una solución electoral, a la que también se refirió este martes el presidente Piñera en la promulgación de la ley que le entrega facultades al CERVEL para organizar un plebiscito seguro en medio de la pandemia. Nunca debe olvidar, por supuesto, el CERVEL, que la Constitución establece que el voto debe ser secreto y personal, y la ley establece que el voto debe ser presencial. La última encuesta de Ipsos y Espacio Público determinó que un 85% de los encuestados apoya que las personas con coronavirus puedan votar. De ellos, el 44% señala que considera como mejor opción que el voto se realice por correo o que el CERVEL vaya a retirarlo a la casa de los pacientes. Misma opción que han planteado diversas organizaciones sociales, parlamentarios y el Colegio Médico. En Chile tenemos el voto asistido. El voto postal no es algo que interrumpa el secretismo necesario del voto. El voto remoto no asegura que sea personal, no asegura tampoco que sea secreto y bueno, y no es presencial. Tampoco el voto postal o el voto por internet no aseguran que sea la persona la que está pulsando el computador, la tablet o el teléfono. Por el momento, las autoridades recomendaron a la población seguir las normas sanitarias al pie de la letra para que el número de contagios se mantenga estable de cara al 25 de octubre y así no existan riesgos que puedan afectar el correcto desarrollo de esta elección. Y el Senado despachó a ley la reforma constitucional que regula el financiamiento de campañas ante el inicio del periodo de propaganda electoral para el plebiscito que comenzó a las 0 horas de este miércoles. Por 38 votos a favor y 4 abstenciones, el Senado aprobó la iniciativa que regula aspectos económicos que los partidos parlamentarios y también organizaciones civiles deberán considerar de cara al plebiscito del día 25 de octubre. La norma se legisló contra el tiempo porque, recordemos, comenzó ya oficialmente el periodo de campaña electoral. Ahora quedó en condiciones de ser promulgada. Esta iniciativa limita los aportes individuales en favor de partidos políticos en un máximo de 500 unidades de fomento. Además, prohíbe aportes provenientes de personas naturales o jurídicas extranjeras, exceptuando los efectuados por aquellos habilitados para votar en Chile. También se prohíben aportes de personas jurídicas, a excepción de los partidos políticos. Dos iniciativas parlamentarias buscan establecer la posibilidad de un segundo retiro del 10% de los fondos previsionales, aunque en esta ocasión no se ve la unanimidad en esta idea. La propuesta ya convence a varios. Ojalá, sería una ayuda para la población, para todo en general. Esperamos que todo el dinero que tenemos en la AFP realmente sea para los trabajadores y trabajadoras. Es una plata que es de los ciudadanos, que es de la gente trabajadora y hay mucha aflicción en estos momentos. A casi un mes del inicio del proceso del retiro del 10%, parlamentarios proponen realizar un segundo, aunque con algunos cambios. Por ejemplo, poder devolver el dinero solicitado y así hacerlo una política permanente. La persona que haga retiro de este fondo pueda reintegrarlo si lo desea y si este es reintegrado pueda reutilizarlo en cualquier momento. Otro proyecto estipula que el eventual nuevo giro no sean 2 pagos. Porque ya se vio que existe la capacidad y que en realidad el entregarlo en 2 cuotas, a mi juicio, solo enreda. Una alternativa que Gastón valora, pero que dice no utilizaría. Mira, por un lado estaría bueno, pero también como estoy cerca de la jubilación, estaría malo también para mí, porque se me achicaría mucho más el monto de lo que yo tendría que haber sacado. Y esa es la preocupación, el impacto en los fondos previsionales, un tema que causa controversia. Esto es, como te digo, abrir una puerta, no una puerta, abrir un portón, ¿cierto?, para ir licuando los fondos de pensiones y por lo tanto
perjudicando más y más las pensiones futuras. El retiro del primer 10% dio un impulso a la economía y al consumo nacional. Hay que tener a la vista que en Chile ya las pensiones son insuficientes, ya técnicamente no pueden ser clasificadas como pensiones. Insistir en retirar fondos que hoy día están ahorrados para gastar hoy día versus las pensiones de mañana, lo único que hace es perjudicar la idea de poder cambiar las pensiones y mejorarlas en el futuro. No tenía tantas lucas porque salí a estudiar hace poco, empecé a trabajar hace poco, el 10% puede sacar el mínimo. Según la Superintendencia de Pensiones, más de 1,5 millones de personas retiraron el 100% de su saldo. Quedaron sin dinero en la cuenta, por eso no podrían acceder. Este proyecto de Prosperar favorecería no a los que tienen menor monto de ahorro, sino a los que tienen más ingresos. Una idea que no fue apoyada transversalmente, aunque tampoco hubo un cierre de puerta definitivo. Me parece una maniobra distractiva de querer transformar, reitero, el fondo de pensiones en un cajero automático. No lo descarto, siempre y cuando haya un mecanismo que compense a aquellas personas que en definitiva no tienen ningún fondo. Dos proyectos que buscan replicar el retiro del 10% y llevar nuevos recursos a quienes aún tienen ahorros. Ideas que ahora serán discutidas en el Congreso. Contraloría presentó el informe final respecto a diferencias detectadas en el conteo de fallecidos por coronavirus en nuestro país. La entidad advirtió que los informes diarios y semanales deben contemplar la totalidad de decesos confirmados y probables. La Subsecretaría de Salud recibió el pasado viernes el informe que detectó una diferencia el 10 de junio de 2.200 decesos entre las estadísticas manejadas por el MinSal y las cifras del DEIS, una situación que fue ajustada al acoger la recomendación de Contraloría de integrar estos datos. El ente fiscalizador registró también otra diferencia en el informe del día 23 de julio, ya que pese a considerar la información del DEIS, la autoridad sanitaria no incluyó 4.176 decesos sospechosos o probables en el informe de fallecidos. Cabe recordar que esta auditoría fue solicitada por el propio Ministerio de Salud. La subsecretaría respectiva deberá adoptar las medidas que estime convenientes e informarlas a Contraloría en un plazo de 20 días hábiles. Vamos ahora a la política. Lo trató de populista, de zigzagueante, capaz, dijo, de hacer cualquier cosa para ganar una elección. Nada se guardó Evelyn Matei contra Joaquín Lavín luego que el jefe comunal de Las Condes se declarara como socialdemócrata. La molestia de Matei incluso la llevó a abrir la puerta para convertirse eventualmente en candidata presidencial. ¿Qué tiene en la cabeza? Eso se preguntó Evelyn Matei tras conocer la arremetida de Joaquín Lavín, quien durante el fin de semana decidió declararse como un socialdemócrata. Entonces hagamos un gobierno de consensos, un gobierno de convivencia, un gobierno aterrizado como somos los alcaldes. Que se vaya al PPD, le recomendó Matei en entrevista con el diario La Segunda. Pero no fue todo. De UDI a UDI, la alcaldesa le dijo a Lavín que con tal de ganar una elección está dispuesto a cualquier cosa. Su zigzagueo no tiene límites y eso es populismo. Creo que el camino de decir cualquier cosa con tal de ser más popular y de ganar una elección es un camino peligroso. Eso es populismo y le hace mucho daño a los países. Un choque de dos militantes históricos, ambos de 66 años, ambos exministros, ambos alcaldes que ya asumieron candidaturas presidenciales y ahora quieren una revancha. ¿Está dispuesta a reconsiderar una candidatura? Con la desafección que claramente está ocurriendo en los sectores más de derecha, una perfectamente puede pensar algo así. ¿Una candidatura presidencial? Sí, ¿sabe qué más? Una tiene que ser fiel a lo que cree, a lo que ha sido. Hoy día ha sido un día bastante movido. Ustedes me imagino que sabrán por qué. Hoy confirma lo que hace 2 semanas ya daba vuelta en una conversación con 24horas.cl. De repente las cosas pasan y tú te ves en la mitad y te ves envuelta y ahí tú no dices que no, ¿no es cierto? A ver, ¿cómo voy a decir esta vez que no cuando ya una vez pasó? O sea... Joaquín Lavín evitó comentar la arremetida de Matei, donde sí hablaron fue en el Congreso. Creo que nos hace muy bien tener figuras relevantes dando ideas y opiniones en el Chile que viene. Más de una. Más de una, si eso es bienvenido, que haya más de una y puede ser más todavía, si eso es bueno.
Y eso habla de un partido que está vivo. La estrategia de Joaquín Lavín es la adecuada y no hay que molestarse ni hacer caricaturas sobre los dichos de él. El que diga que es socialdemócrata, nosotros podemos decir que aspiramos a una derecha social. No es la primera vez que ella sueña con la moneda. Ya lo intentó en el año 2013. Trabajaremos de sol a sombra y en todos los rincones del país para ganar. Allí enfrentó a Michelle Bachelet y terminó segunda con más de 2.100.000 votos. El resultado es de mi exclusiva responsabilidad política. Lavín, el declarado socialdemócrata, o Matei, la mujer dura de la derecha. La UDI aún no tiene candidato oficial, pero dos de sus figuras ya están perfiladas. Ella dijo que sí, él aún no se define. La ministra Romy Rutherford dictó nuevos procesamientos en contra de los excomandantes en jefe del ejército Juan Miguel Fuentealba y Humberto Oviedo. Ambos habían sido encausados por la magistrada por malversación de caudales públicos. La decisión ahora es por el delito reiterado de falsedad de documento público provocado por las declaraciones de gastos reservados que hicieron ante la Contraloría General de la República mientras dirigían la institución. Según la investigación, ambos habrían informado que los dineros cuestionados fueron destinados a seguridad e inteligencia. Sin embargo, la indagatoria apunta a que fueron utilizados para fines personales ajenos a la función militar. A Oviedo y Fuentealba, en sus procesamientos previos por malversación de caudales públicos, se les cuestionó 3.500 y 2.500 millones de pesos a cada uno respectivamente. Internacional. Vamos a revisar a continuación noticias del mundo en medianoche. Melania Trump se convirtió en la estrella de la noche en la segunda jornada de la convención republicana. Desde el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, la primera dama utilizó un tono mucho más suave que el empleado hasta el momento por los demás oradores del encuentro, entre quienes estuvieron, por ejemplo, los hijos del presidente Donald Trump. Con la vista puesta en conquistar el crucial voto femenino que según sondeos se inclina mayoritariamente hacia Joe Biden, Melania llamó a la unidad nacional, reflexionó sobre el racismo en Estados Unidos y aseguró que la administración de su esposo no dejará de luchar hasta que haya un tratamiento de coronavirus para todos, a la vez que expresó sus condolencias con las familias de las víctimas de la pandemia. Las autoridades colombianas incautaron 1 tonelada de cocaína que estaba oculta dentro de una embarcación semisumergible. El narco submarino fue interceptado en las cercanías del puerto de Tumaco, en el sureste de Colombia, muy cerca de la frontera con Ecuador. En la embarcación iban 3 personas hacia México. La policía colombiana sospecha que el sumergible pertenece al conocido clan Oliver Sinisterra, una organización criminal que controla varias rutas de contrabando dedicada a trasladar toneladas de cocaína a Estados Unidos cada año. Y el derrumbe de un edificio en India dejó a al menos 5 personas fallecidas y 14 desaparecidos, pero se ha rescatado a más de 70 personas que se encontraban bajo los escombros. Se trata de un edificio de 5 pisos ubicado en Mahad. El inmueble en el que vivían cerca de 200 personas se derrumbó y los vecinos, en conjunto con los servicios de emergencia, empezaron la búsqueda de sobrevivientes. Un niño de 4 años fue uno de los rescatados gracias a sus gritos. Las causas del colapso aún no están claras, pero estos accidentes son comunes en India, donde muchas veces se hacen construcciones con materiales deficientes y sin cumplir con todas las regulaciones. A esta hora tenemos una temperatura de 7,2 grados. Hoy Santiago estará parcial con una máxima de 17 grados. Osorno en el sur tendrá chubascos con una máxima de 12 grados. Muchas gracias por haberse informado junto a nosotros. Que tengan una excelente jornada este miércoles. Muy buenas noches.